articulado, el momento sí vale 0. Ajá. Y el cortante no vale 0. Entonces, vean cómo cambian las condiciones de frontera. Para un apoyo articulado, Entonces, para acá, para el otro extremo, cuando X es igual a L, la flecha vale 0, la pendiente no vale 0, el momento sí vale 0 porque es una articulación y rota, ajá, y el cortante no vale 0. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues igual van a encontrar la ecuación de la flecha, la ecuación de la pendiente, la ecuación del momento y la ecuación del cortante o de la fuerza cortante. Ajá. ¿Qué necesitan? Pues van a calcular teta 0 o teta L. Bueno, aquí es C0 y CL o C1 y B0 y B1. Ajá. Como lo hicimos para el momento y el cortante. Sí, pueden o tienen que utilizar la ecuación de la flecha y la ecuación del momento para encontrar C0 y B0 o B0 y C0 y que van a ser igual a C1 y B1 porque es simétrica. Pero luego el ejercicio pues se va a poner más interesante porque van a ser una viga finita sobre fundación elástica, pero va a ser la carga uniformemente variable, perdón. Sí, ya prendieron el aire acondicionado. No, el túnel de viento, digo. Es que si le digo esto a los aerodinámicos, se enojan. ¿Quién lo prendió, profe? Pues no sé si Medrano, no he visto si está Medrano. O el profe Fausto. O Fausto, no sé si esté alguno de los dos. No he visto. Bueno, fíjense, en esta lo que cambia ya no es simétrica, es uniformemente variable la carga, ¿sí? No es uniformemente distribuida, sino que es uniformemente variable. Y los extremos están empotrados, ¿vale? Entonces, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Es igual que la de carga distribuida, pero aquí es igual carga uniformemente variable, pero con los extremos articulados. Y con esas 3 tareas terminamos el tema de viga finita sobre fundación elástica. ¿Sale? Y ahora, pues nos vamos a ir a, ¿qué creen? Pues a la viga columna. Permítanme, voy a terminar esta. Y nos vamos a la viga columna. ¿Ok? Entonces, aquí en la viga columna, ustedes pueden ver, ya no es fundación elástica, ya no hay fundación elástica. Tenemos una carga W aplicada a una distancia A. Ajá. Y tenemos un momento en un extremo, puede ser que esté empotrada. Si aparece un momento en A, puede ser que esté empotrada. Si aparece una reacción en A, pues también puede ser que esté empotrada. Y una carga axial P, o sea, es una carga transversal W que le da la figura de viga y cargas axiales como P que le da la figura de columna. Entonces, es una viga columna. Obviamente, en el otro extremo voy a tener un momento y una reacción. Voy a tener una pendiente en A, en el punto A, que está en el extremo izquierdo. Voy a tener una flecha en A, ¿sí? Que está en el extremo izquierdo. Una flecha en B, que en este caso vale 0. Y voy a tener una pendiente en B, en teta B, en el extremo. Quiere decir que si hay pendiente, pues no está empotrada, ¿no? Pero puede haber momentos aplicados o momentos de reacción, ¿sí? Los momentos también, los momentos A y B, si son
momentos aplicados junto con la carga W nos hacen que la estructura se comporte como una viga, ¿sí? Y las cargas P, que son cargas axiales, ¿ok? Entonces, vamos a ver, déjenme ver, es que, a ver, permítame tantito, ¿no? Vamos a ver qué pasa ya con el procedimiento. Ajá, sí, ok. Entonces, vamos a ver aquí que... Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, bien, vemos la viga columna. Tenemos la viga columna. La viga columna, ya con apoyos, aquí está simplemente apoyada. Esta ya no es una viga, como ustedes la conocen, pero se puede estudiar primero como una viga. Bueno, vamos a ver. Tenemos la fuerza axial FA y la fuerza axial FA del otro lado, lo que hace que se genere una flecha per se, o sea, por sí sola, pues. Con las puras cargas FA, las cargas axiales, yo puedo producir una flecha. Pero si además, y esa sería una columna, pero si además le aplico una carga transversal, que sería una carga que produce flexión, pues a esa flecha que producen las cargas axiales, voy a incrementarla con la carga transversal F. Ajá, con la carga transversal F. Y voy a tomar, bueno, yo tengo mi origen aquí donde está el eje Y, aquí está el eje X. Voy a tomar mi origen en el punto A y voy a calcular la flecha de A a B, al punto B. Obviamente, este comportamiento que tiene nos dice que la flecha, pues, se comporta de esta manera debido a la carga, que la carga no está en el centro, sino está fuera del centro. Entonces, la distancia, el punto donde está aplicada la carga lo voy a llamar el punto C. Y a la distancia del punto donde está aplicada la carga transversal F, a un extremo derecho, la voy a llamar la distancia C. Total, que la longitud de la viga es una longitud L. Entonces, digo yo que la flecha en el lado izquierdo va a ser igual a la carga F por el seno de C por P, entre la carga axial de P por el seno de P por L, y todo multiplicado por el seno de P por X. Se estaría preguntando quién es C. Y luego, ¿quién es P? Y luego viene menos la carga transversal por C entre la fuerza axial por L. Ajá. Y entonces, por la distancia X, esa sería la flecha. Y del otro lado, la flecha del lado derecho será igual a F por el seno de P por L menos C, entre F de A por P por el seno de P por L menos X, menos F por L menos C, entre FA, que es la carga axial, por L menos X. Se deben estar preguntando de dónde sacó el profesor esas fórmulas. Uy, qué difíciles están. ¿Cómo las vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a creerle al profesor que esas flechas son las de a Davis o las de veras? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, no ahorita porque ya tenemos el tiempo encima. Nos quedan, ¿qué hora es? Nos quedan 7 minutos. Bueno, vamos a ver qué sucede con la viga columna. Bueno, aquí voy a tener varias constantes. Aquí voy a tener, bueno, varias constantes. F1 es coseno de kx, seno de kx, 1 menos kx, kx menos seno de kx. Y luego tengo FA1, una función
¿Se acuerdan de cómo obtenían ustedes las ecuaciones de flecha, pendiente, momento y cortante para cargas puntuales? Pues con las funciones de Maclaurin, ¿no? De x menos a a la 0, que es 1 por coseno de k por x menos a. ¿Sí? Y así FA2, FA3, bueno, estas constantes y estos valores, pues se deben a las funciones que son continuas por partes, y para funciones que son continuas por partes, pues utilizamos las funciones de Maclaurin. Ustedes las vieron en Maclaurin, o las debieron de haber visto en flexión. Ajá. Aquí viene, por ejemplo, FA4, K por X menos A, seno de K por X menos A. Esto ya viene como constantes. Aquí, por ejemplo, FA5 viene con K. Para todos los casos va a ser X menos A al cuadrado, menos FA cúbica, FA sexta, menos, igual a K cúbica sobre 6, X menos A al cubo, menos FA4, C, la constante 1, coseno de KL, la constante 2, seno de KL, la constante 3, 1 menos coseno de KL, la constante 4, KL menos seno de K por L. Bueno, estas son las constantes para vigas columnas, pero vamos a verlas más a detalle más adelante. O sea, vamos a ver las vigas columna y vamos a ver cómo se calculan. Vamos a hacer ejercicios numéricos también. CA1 coseno de K por L menos A, CA2 seno, etcétera. CA3 coseno 1 menos coseno de L menos A. Si ustedes se fijan, estas constantes, sobre todo C, no tanto F, porque F, bueno, las vamos a ver después, pero C1 y CA1 se parecen, ¿no? Aquí, por ejemplo, C2 y K, y bueno, CA2, seno de K por L menos A. A ver, veamos si se parecen. Seno de P por L menos E. ¡Wow! Seno de C por P. P, seno de P por L. Seno de P por L menos X. L menos E, L menos X. Ajá. Seno de K por L menos A. 1 menos coseno de K. CA4, K por L menos A. ¿Dónde está? P por L menos E. Aquí está. P por L menos X. P por L menos E. Seno de P por L menos E. Seno de P por L menos A. Digo, perdón, seno de K por L menos A. No, el error fue a propósito. 1 menos coseno. CA4, K por L menos A, seno de K por L menos A. CA5, pues K cuadrada sobre 2 por L menos A al cuadrado, menos CA3, que es 1 menos coseno de K por L. Y CA6, ay, son demasiadas constantes, son 6, y 6, y 4, 10, y 4, 14. Pero bueno, estas constantes son para diferentes casos de vigas columnas, de diferentes casos de cargas de vigas columnas. Ajá. Entonces, nos vamos a ir viendo poco a poco. Ajá. Bueno, para que no se espanten, ya le dejamos aquí y nos vemos mañana. ¿Ok, Maguey? Sale. Gracias, profesor. Hasta mañana. Que la pasen bien. Bye. Profesor, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Sí apuntó la participación de hoy? ¿De quién eres Tello, verdad? Sí. A ver, permíteme. Qué bueno que me acordaste porque ya iba a cerrar.